Bien, vamos a resolver un circuito de RLC serie. Primero lo vamos a hacer por trigonometría y luego lo vamos a resolver por números complejos. Vamos a plantear el circuito en primer lugar. Se trata de un circuito compuesto por resistencia, bobina y capacitor. Bien, con una fuente de alimentación de corriente alterna que va a tener un valor eficaz, un voltaje eficaz de 110 volts a una frecuencia de 50 Hz. La resistencia tiene un valor de 10 ohmios. La inductancia de la bobina 0,02 henrios. La capacidad del capacitor 10 microfaradios. Bien, lo que se nos pide calcular es la impedancia, la intensidad de corriente y las caídas de tensión en la resistencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Entonces, vamos a empezar por hallar XL, ¿sí? XL es igual a omega por L. Y omega es igual a 2 por pi por frecuencia. Omega es la velocidad angular de los fasores en radianes por segundo. Entonces esto es 2pi 6,28 por 50, que es la frecuencia, y esto nos va a dar 314 radianes por segundo. Ese es el valor de omega. Y siempre que la velocidad sea, siempre que la frecuencia sea de 50 ciclos por segundo, la velocidad angular será 314. Entonces, volviendo al cálculo de XL, esto es 314 por 0,02 henrios, lo que nos está dando un valor de 6,28 ohmios. Esto es la reactancia inductiva. Bien. Hallamos ahora la reactancia capacitiva. XC es igual 10 a la 6 sobre omega por C. ¿Por qué ponemos 10 a la 6 en el numerador? Porque la capacidad está expresada en microfaradios. ¿Sí? Entonces, son 10 a la 6 sobre 314, que es omega, por los 10 microfaradios de la capacidad. Y esto nos está dando 318,47 ohmios. 318,47 ohmios. Esa es la reactancia capacitiva. Una vez que tenemos la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva y además la resistencia, que ya era dato del ejercicio, podemos calcular la impedancia Z aplicando el teorema de Pitágoras. Z es igual raíz cuadrada de R cuadrado más XL menos XC al cuadrado. O sea, es raíz cuadrada de 10, que es la resistencia, al cuadrado, más 6,28 menos 318,47 y todo eso al cuadrado. Bien. Una vez que resolvemos estas operaciones, llegamos a que la impedancia tiene un valor de 312,35 ohmios. Z es igual a 312,35 ohms. Y aquí tenemos la impedancia. Bien, la impedancia. Para calcular la intensidad, lo que vamos a hacer es dividir
la tensión de la fuente, que es el voltaje total, sobre la impedancia. 110 volts sobre 312,35 ohmios, lo que nos da 0,35 amperes. Igual 0,35 amperes. Esa es la intensidad. Bien, la intensidad de la corriente. Una vez que tenemos la intensidad, podemos calcular las tres caídas de tensión. Entonces, VR es igual R por I, es decir, 10 ohmios por 0,35 es igual 3,5 voltios. ¿Sí? R por I es la caída de tensión en la resistencia. Como es un circuito serie, la intensidad va a ser siempre la misma, ¿verdad? Esta es una característica del circuito serie, que la intensidad es una sola y es la misma para cualquiera de sus componentes. Vamos a calcular la tensión en la bobina, BL, haciendo XL, que es reactancia inductiva, por intensidad. XL es 6,28 por la intensidad, que es 0,35, siempre la misma intensidad por ser un circuito serie, y nos da 2,2 voltios. Ese es el valor de la tensión en la bobina. Bien. Luego, B sub C, que es la tensión en el capacitor, será XC por intensidad es igual, XC lo habíamos calculado, 318,47, 318,47 por 0,35, que es la intensidad, y esto nos da 111,46 voltios. Fíjense entonces cómo resolvemos el circuito. Primero calculamos las las reactancias inductiva y capacitiva. Acá calculamos XL, 6,28. Luego calculamos XC. Luego calculamos la impedancia por teorema de Pitágoras. Acá está el valor final de la impedancia. Luego la intensidad. Una vez que tenemos la intensidad, la multiplicamos por R y tenemos BR. La multiplicamos por XL y tenemos BL. Y la multiplicamos por XC y tenemos BC. Y de esta manera quedaría entonces resuelto nuestro circuito aplicando trigonometría.